Hay momentos en nuestra vida cristiana en las que las respuestas que recibimos de parte de Dios ante nuestras peticiones parecen un poco confusas. Por ejemplo, en el ámbito cristiano se nos recomienda o algunos aconsejan no pedirle a Dios paciencia, porque si lo hacemos es posible que Él nos dé pruebas que al final nos permitan desarrollar esa virtud de la paciencia tan necesitada pero también tan rechazada por nosotros, ¿ok? Pues ese es un ejemplo de respuestas que en primera medida pueden parecernos confusas de parte de Dios, pero Él siempre tiene un propósito. Así que el día de hoy queremos considerar esta historia y extraer de ella un principio bíblico muy importante que puede ser de gran ayuda para nuestra vida y para nuestra relación con Dios. Así que por favor, acompáñenos acá en un momento con Dios. La porción que consideraremos el día de hoy es la historia de un paralítico que fue ayudado por unos amigos para poder presentarse delante de Jesús. Y lo que tuvieron que hacer fue bastante particular porque tuvieron que abrir el techo, abrir un hueco en el techo de la casa en la que Jesús estaba enseñando y predicando para poder bajar a su amigo paralítico y ponerlo al frente suyo. Cuando Jesús lo vio, lo que le dijo fue que sus pecados le eran perdonados. Obviamente el paralítico iba por sanidad para poder caminar, pero Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, uno se pregunta, ¿cómo así? ¿Qué pasó ahí? Pues yo creo que cuando el paralítico escuchó estas palabras, él pensó, Señor, yo vine para que me hicieras caminar, no para que perdonaras mis pecados. Es posible, ¿no? Ahora, esta es una de esas porciones de las Escrituras que nos hacen preguntar ¿cómo así? ¿O por qué razón, siendo Jesús consciente de que Él le estaba buscando por un milagro de sanidad, le otorgó el perdón de pecados, ¿verdad? Pues debemos entender que Jesús, así como Dios, tiene la maravillosa capacidad de hacer que un solo suceso produzca un impacto amplio que beneficie a muchos y responda a varias preguntas simultáneamente. Y este es uno de esos casos, porque como nos lo dice Marcos, una multitud estaba presenciando ese momento, porque Jesús gozaba de gran popularidad como resultado de sus enseñanzas, de sus obras milagros, y hasta los escribas y fariseos se hallaban allí para presenciar los testimonios de muchos que habían sido transformados gracias a la obra del Señor y para encontrarse con un milagro que pues probaría su divinidad y autoridad para el perdón de pecados. Así que Jesús aprovechó ese momento, no solo para obrar el milagro de sanidad que este hombre le estaba pidiendo, sino también para brindarle la reconciliación con Dios por medio del perdón de sus pecados. Porque para Jesús era muy urgente más urgente la vida espiritual del paralítico que su capacidad para ponerse en pie. Este hombre, desde el punto de vista de Jesús, necesitaba más que nada al Padre, necesitaba el perdón de pecados, la reconciliación antes que poder caminar. Necesitaba un camino que recorrer, un propósito de vida que Dios le daría antes que piernas para poder recorrer ese camino. Y es por eso que la Biblia nos dice que nosotros muchas veces no sabemos cómo orar, porque nosotros sentimos una cosa, pero Dios sabe que necesitamos otra. ¿Y cómo podemos aplicar esto que le pasó al paralítico a nuestra vida? Pues preguntándonos qué le estamos pidiendo a Dios hoy. ¿Cuál es la razón por la que le estamos buscando? ¿Será trabajo o será salud? ¿Será que nos preocupa que estamos solos, que queremos tener pareja? ¿O serán nuestros hijos? ¿O serán nuestras posesiones materiales? Pues la verdad es que antes que nada, lo que más necesitamos es el perdón de Dios. Arrepentirnos de nuestros pecados y confesar a Jesús como el Señor de nuestras vidas. Y eso es lo primero que Dios
quiere darnos. Así que ajustémonos a la voluntad de Dios, ¿ok? Consideremos nuestra vida espiritual antes que todo lo material o todo tipo de otras cosas que creamos que nosotros necesitamos, y más bien busquemos el plan de Dios para nosotros, su perdón, su reconciliación, porque eso es lo más importante que nuestra alma necesita. Y pues esta historia, la del paralítico, nos permite aprender esta realidad, nos permite aprender esta verdad. Y vale la pena que consideremos todo aquello que le estemos pidiendo al Señor hoy y lo pongamos a la luz de la eternidad, bajo el filtro de una vida eterna, y consideremos qué es lo realmente importante. Si aquello que le estamos pidiendo, o tal vez pasar nuestra eternidad condenados en el infierno. Porque es posible que eso suceda si es que morimos sin haber declarado que Jesús es el Hijo de Dios y que en su sacrificio nosotros hallamos el perdón de nuestros pecados. Así que, hermanos, que Dios nos permita ser conscientes de esta realidad espiritual, nos permita valorar y anhelar por encima de todo nuestra relación con Él, y luego todo lo demás que ya vendrá por añadidura. Que Dios nos bendiga. Hasta luego.